voz de Jesús a su pueblo. Cuán admirable es pensar que el Señor tuvo siempre en cuenta a su pueblo y que nos guiará hasta el mismo fin. En esta hora decisiva, difícil de la historia en la cual nos encontramos viviendo, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, es maravilloso poder pensar en esta realidad, que Cristo, nuestro amigo, el que murió en la cruz del Calvario, está ocupándose intensivamente en esta hora, y lo que vamos a ver hoy es eso. En realidad es una síntesis de un tema a fin de que podamos entender más de cerca el mensaje de las 7 iglesias. ¿Por qué? A veces lo vemos como algo que, bueno, pasó. Es un conjunto, las 7 iglesias es un mensaje que sirvió en todos los tiempos y sirve sobre todo en la hora final de la historia. Todos los mensajes tenemos que estudiarlos a fondo. Por eso vamos a ver este tema que también tiene un carácter distinto, a fin de que podamos entender mejor después cuando tengamos el otro como ya tenemos. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos acompañe en la temática que tendremos para que sea para nuestra bendición. La voz de Jesús a sus enviados. Realmente Cristo envió al ser humano. No podemos hablar de cristianismo sin sentir la realidad de lo que significa la conversión, y cuando nos convertimos somos enviados por Jesús a llevar las nuevas de la salvación. Cristo vino a esta tierra para servir, dio su vida por nosotros para servir. Dice así el texto de San Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención que este pasaje continúa con el mensaje de Juan el Bautista. Juan llamaba al arrepentimiento allí en las orillas del río Jordán, a poca distancia de paso de lo que había sido la entrada antigua cuando Josué entró para tomar realmente la tierra prometida. Es notable. Y ese profeta de Dios predicaba con un poder guiado por el Espíritu de Dios. Y Cristo ahora viene a un mundo solo. Ya sabemos cómo nació, ya sabemos que nunca tuvo nada en esta tierra de riquezas, me refiero a eso, sino que su Padre lo alimentó, porque no podemos decir otra cosa. Así fue el Señor. Ahora bien, acá dice que Jesús comenzó a decir desde entonces, después de su bautismo, después de las tentaciones que recibió del diablo y quedó derrotado a Satanás, ahora Cristo dice: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y esa voz la reconocieron los primeros discípulos, por eso comenzó a reunir sus discípulos. Es importante recordar este hecho de la vida de Cristo. Por eso allí dice luego, ¿verdad?, cuando llega al final de su ministerio terrenal, antes de ir al Getsemaní, que dice allí el versículo 18 de San Juan: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, en esa última oración intercesora, yo también los he enviado al mundo. Está orando a su Padre Celestial. De manera que, como el Padre me envió, yo te envío a ti. Es lo que realmente tenemos que recalcar. Ese mensaje de la divinidad, el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios en su plenitud. Y Cristo vino para que nosotros podamos sentir como Él sintió. Eso es lo que el Señor anhela, porque cuando lleguemos a la eternidad ocuparemos un lugar especial en los cielos. Me gusta decir acerca de ello. No hace tanto rato atrás estaba leyendo acerca de esto, y es notable como la inspiración menciona que ocuparemos un lugar muy particular, muy cerca de Cristo, inclusive superior a los ángeles. Yo quedé impresionado por esto. ¿Por qué? Donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia de Dios, de ese Dios admirable y amoroso que tenemos. Repasemos un poquito algunos conceptos para realmente los 490 años entregados a Israel ya como última oportunidad, así yo lo diría. 457, cuando se da la orden de los 2300 años, ¿verdad? Allí debería comenzar a contar si los reyes de la tierra actúan. O sea que Dios siempre es así, Dios siempre fue igual, y Dios usa a las naciones. De manera que no digamos no tenemos dinero para predicar el Evangelio, no tenemos dinero para terminar con la obra de Dios. No, esa excusa no sirve para nada, porque Israel tampoco tenía dinero. Estaban cautivos allí en Babilonia, y entonces el Señor obra poderosamente con aquellos monarcas y también con Medo-Persia luego, a fin de que le diesen lo necesario, y llega el momento del bautismo de Jesús. Cristo es bautizado, como recién mencionábamos, muere en la cruz del Calvario en el año 31 de la era cristiana, y entonces en el año 34
termina la gracia de Dios para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dejaron de cumplir el mandato divino. Ya Dios no podía más sostenerlos. Eso no quiere decir que muchos dejaron de convertirse y se están convirtiendo hoy también. Pero ese privilegio enorme que tuvieron de anunciar al paganismo las verdades eternas, lo perdieron por ambiciones personales. Pero todavía quedaban 1810 años más. El fin de Israel fue marcado como ya vimos. Y podemos seguir leyendo ahora lo siguiente. Hemos puesto una flecha para indicar el año 34, cuando termina con el apedreamiento de Esteban, termina realmente esa misericordia de Dios para Israel. Leamos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es notable que la divinidad decidió hasta que nosotros entendamos lo que realmente Cristo realiza en los cielos. El gran sumo sacerdote, que por supuesto tuvo que nacer en este mundo y pasar por la agonía de este mundo, por nuestras transgresiones, pero ahora está en el santuario celestial. Y está en el santuario celestial cumpliendo la misión tal cual indicaba el santuario terrenal para ser nuestro poderoso Salvador. Y marcamos la era apostólica hasta el año 100 de la era cristiana, después hasta el 313, cuando realmente comienza un tiempo muy especial y particular. Cuando estudiemos las 7 iglesias, ahora a continuación después de este tema, vamos a entender mejor esto. Después surge el 538. Entre el 513 y el 538 no hubo persecución, en realidad. Luego surge 1517, los reformadores actúan guiados por el cielo y realmente comienzan a restaurar las verdades que habían sido echadas por tierra por ese poder apóstata que se levantó en este mundo, y ese periodo va hasta 1798. En 1798 terminan los 1260 años de tremenda persecución. Ahora bien, la Odisea es la última de las iglesias. Nosotros somos la Odisea. Pero ya vamos a ver acerca de la Odisea muchas cosas, pero no podemos entender profundamente el mensaje de la Odisea si no entendemos el mensaje de las primeras 6 iglesias. Muchas veces nosotros mencionamos separadas las cosas. Es un conjunto. Solamente Dios pudo hacer semejante cosa para que nosotros podamos salvarnos. Satanás persiguió al pueblo de Dios siempre, como estamos viendo allí, en una forma atroz. Y aquí la paz de 225 años que mencionábamos entre el 313 y 538. Satanás en el tiempo de paz logró hacer apostatar a la iglesia y luego después le ofrece grandes honores, pero claro, siempre y cuando cambiaran los mandamientos de Dios. Y allí comienza el cuerno pequeño a hacer su obra terrible, nefasta, de persecución. Solamente es una curiosidad que desde 1798 hasta 1844 hay 225 años, ¿verdad?, que tenían que ver con la hora dramática realmente y la hora actual en la cual vive el mundo, de apostasía, de la cual no entendemos nada. Hablo del mundo que no entiende el mensaje de Dios. Ahora, esto es para nosotros un tremendo desafío, es un mensaje poderoso en esta hora tardía del gran conflicto entre el bien y el mal. Pensar que Satanás sabe cómo vencer al pueblo de Dios y ha puesto un tiempo de paz hasta el día de hoy, como ya tenemos allí escrito. ¿Por qué? Para vencer realmente a los fieles hijos de Dios que tendrán que dar el último pregón en esta tierra. Claro, pero la verdad va a triunfar. Con o sin nosotros. Eso debe quedar claro. La verdad es la verdad de Dios. La promesa de que Cristo vendrá es una promesa divina, no puede fallar, nunca va a fallar. Ese es mi consuelo, es tu consuelo también. La resurrección va a ocurrir porque Dios lo prometió. Por eso dice allí el texto de Apocalipsis, capítulo 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto para recompensarte, te está diciendo el Señor. Quiero darte la recompensa final. Todo el plan de salvación trazado en los tiempos eternos fue dado para que la humanidad pudiese realmente gozar de una eternidad. Y ahora Jesús anhela entregarnos el galardón,
un galardón más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender, escapa a nuestra más profunda imaginación. Son cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para el ser humano. Pero seremos fieles y andaremos en los caminos de Dios. La expiación ya comenzó en 1844 y por supuesto continúa hasta el día de hoy. Recién mencionábamos 225 años después, el día de hoy, dramáticos momentos en la historia humana. ¿Por qué? El mundo está lejos de Dios y requiere un pueblo entregado, completamente entregado al servicio de Dios para terminar la obra de Dios en esta tierra. No es por el dinero, no es porque faltan libros, no es porque nos falta material. Y yo les menciono, les digo solamente, este plan que estamos llevando aquí, lo estamos llevando entre un grupito de 6 personas. Estamos llevando adelante mientras todos trabajamos a la par, esforzados, poniendo dinero, haciendo todo lo que podemos, porque entendemos que tenemos que llevar adelante la causa de Cristo en esta tierra. Que Dios nos ayude realmente y nos bendiga en gran manera. ¿Qué iglesia comenzamos a contar? La de Éfeso, ¿verdad? Allí en el período apostólico, luego la de Esmirna. Continuamos con ¿qué iglesia, Alicia? Bueno, Pérgamo, ¿verdad? Y luego continúa la iglesia de Tiatira, continúa luego la iglesia de Sardis. Bueno, son periodos realmente impresionantes en analizar todo esto y llegamos a Filadelfia, una iglesia muy fiel que nos antecedió al periodo nuestro. Me refiero al tiempo antiguo y que tiene un simbolismo muy grande porque la Odisea necesita entender todos los mensajes de las 7 iglesias para que nosotros podamos realmente dejar de ser laodicenses y podamos andar en los caminos de Dios. Por lo tanto, el Señor anhela que el remanente pueda ser bautizado con el Santo Espíritu de Dios para terminar la obra de Dios en este mundo. Jesús llama a sus discípulos al comenzar el ministerio. ¿Cómo los llamó? Bueno, ya decíamos con las palabras, de aquí el reino de los cielos se ha acercado, porque era el reino de Dios en este mundo, era Jesús. Ahora, leamos a Mateo 4, desde el versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Cristo estaba allí caminando y se dirigía ahora ¿a quién? A humildes pescadores. Yo muchas veces he pensado en esto, no eligió a los grandes doctores de la ley que estaban en el templo y en el Sanedrín, que tenían que decidir destinos muy grandes de una nación, sino que ahora, nada menos que eso, Jesús iba caminando, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ve a los pescadores. ¿Y qué les dice? Bueno, vamos a leer. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo dice el texto bíblico? Escucharon, Jesús les dijo tiernamente: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Primer principio para llegar un día a la eternidad. Venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Eso indica la conversión, no hay otra forma. Podemos tener conocimiento de la vida de una punta a la otra, conocer las profecías de una punta a la otra. Todo eso es maravilloso, más eso debe darnos la fe poderosa para dejar al instante las cosas que realmente son importantes en esta vida. Porque realmente dejar las redes, como dejaron los primeros discípulos, ¿qué les parece? ¿Era fácil? No, era el cotidiano vivir de ellos. Y no pensaron en sus familias, no pensaron en tantas cosas. Al instante dejaron las redes para seguir ahora a ese maestro que se había acercado a ellos. Jesús llama a sus discípulos antes de irse a los cielos ahora. Vayamos a la hora final del ministerio de Jesús acá en este mundo. Allí en San Juan capítulo 21 dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Era el mismo mar que ellos habían sido llamados, pero ahora estaban muy distintos. Allí estaban juntos, dice, estaban todos los discípulos, o sea, una parte grande de sus discípulos más cercanos, y aquí que él
estaba dirigiendo las cosas también. Allí habría de recalcarles algo antes de irse a los cielos, después de la resurrección estamos hablando ahora ya. Jesús había triunfado en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Saben? Esta es una historia impresionante, porque parece lo inverso, pero estaban en torno al mismo lago, o sea, el mar de Galilea, como se menciona en la palabra de Dios. Y estaban allí, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y Pedro tenía el carácter decisivo siempre, y los otros dijeron también, vamos nosotros contigo. El Señor, no estableció el reino que esperábamos, no comprendemos nada, dicen que resucitó a pesar de que leamos. El desánimo los dominaba, porque no pescaron nada, dice la palabra de Dios. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice allí? No pescaron nada. Lucharon y aquellos hombres que sabían pescar, que tenían grandes músculos para remar también, no pudieron hacer nada. Pasó la noche sin que ellos pudieran, y pensaban que estaban solos. Pensaban que realmente Cristo los había abandonado, como podemos pensar nosotros también hoy. El pueblo de Dios está. No dudemos jamás de que el pueblo de Dios está, y Dios está dirigiendo a su pueblo con ternura y amor, pero está llamándonos a una condición diferente. Mientras analizamos estos textos, tenemos que entender esto antes de comprender mejor el mensaje de las 7 iglesias. El vigía invisible. Toda esa noche estuvo mirándolos, escuchaba las palabras de ellos, cómo uno hablaba al otro, y Juan hablaba con Pedro, y otro hablaba por allá, y otro hablaba por acá. ¿Por qué? Porque estaban desanimados, estaban desalentados. Ahora el versículo que sigue dice lo siguiente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijito, ¿tenéis algo de comer? Y esas palabras eran penetrantes, porque era la misma frase con la cual Jesús los llamó al principio, y Jesús se dirigía siempre y constantemente a ellos de esta manera. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos quedaron allí confundidos y le contestaron. ¿Le respondieron qué? No, dice el texto. No tenemos nada. No hay nada. Y yo imagino el rostro de ellos cuando contestan de esta forma. No tenemos nada y nos pides algo de comer. ¿Cómo es eso? Jesús, la única solución. Y es Cristo la única solución. Pero los discípulos no entendían que Cristo era la solución. Inclusive, ya vamos a ver que ni se daban cuenta que Cristo, y ya les había aparecido 3 veces, con esa la tercera vez, y sin embargo no estaban convencidos de la resurrección, no entendían nada. Vamos a leer qué dice el texto de San Juan. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué notable es este texto. Jesús les dice, echad la red a la derecha, y a la derecha estaba él parado. Allí se encontraba. Los mira con una sonrisa, hijitos míos, echad la red a la derecha y van a conseguir peces. Ahora continuemos leyendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Podríamos hablar mucho acerca de esto. En primer lugar, Cristo lo trata a Pedro diferente. Le dice Simón Pedro. Claro, el nombre original era Simón. Cristo le había cambiado el nombre porque Pedro viene de piedra, etcétera, y del pedregullo. Toda una historia tremenda que tenía que ver con el carácter del apóstol San Pedro. Bueno, ahora... Y los otros discípulos se vinieron en la barca arrastrando. Pedro, cuando escucha que es el Señor, ¿qué hace? Se ciñe. También esto quiero detenerme un poquito. Es notable que los discípulos tenían respeto a Jesús, un gran respeto a Cristo, inclusive en su vestimenta, que era pobre, de pescadores, pero debían cubrir su desnudez.
Todo lo contrario a lo que pasa en el mundo, y cuidado con el remanente de hoy, que está pasando cualquier cosa en muchos lugares de la tierra. No necesito hablar demasiado acerca de esto porque lo sabemos. ¿Cómo no habrían de cubrirse ante aquel que la mar le obedecía? Ellos sabían del poder de Cristo. Se habían llenado la red completamente de grandes peces, dice la palabra de Dios. Jesús, ¿cómo terminará la obra? Es la pregunta que hoy podemos hacer. Jesús, nuestro Señor, ¿cómo va a terminar la obra al final? ¿Qué tenemos que hacer para que la obra termine? Y leamos ahora. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y yo les pregunto ahora, ¿necesitaba Jesús para dar aquel desayuno, vamos a usar este término, porque era en la mañana, necesitaba los peces de los discípulos? No, allí dice nada, estaba todo listo. Él lo había preparado. Es que él tenía una enseñanza que darles muy grande, que los discípulos no entendían. Yo te pregunto, ¿cómo va a terminar la obra? ¿Con nuestras fuerzas o con la fuerza de Cristo? Ahí está clarito. Pero el esfuerzo humano debe unirse para participar de la naturaleza divina. Cristo tiene un lugar preparado para nosotros en forma particular y especial. Por lo tanto, nosotros actuamos junto con el Salvador. Y esto me anima en gran manera. Porque dice Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y yo les pregunto, ¿esos peces que acababan de pescar eran peces por la habilidad de los discípulos o eran por el poder de Dios? Eran por el poder de Dios. Sin el poder de Dios, sin esa entrega total, no podemos terminar con la causa de Cristo en este mundo. El mensaje debe ser llevado adelante. El versículo 11 agrega, Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. yo les pregunto, este texto no tiene nada que decirnos. Yo pregunto, porque dice allí, y subió Simón Pedro, ¿y qué pasó? Y sacó, ayudó, era un hombre fuerte, a sacar la red, y una red sumamente cargada, porque no era para aguantar el peso de la cantidad de peces que habían sacado. Pero aún siendo tantos, dice, no se rompió. No nos pasa como a nosotros, que a veces, puede ser que ganamos 100 y salen 100 o 120 por atrás. Eso le pasa a los laudicenses. Ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque la pesca no está siendo hecha como debe ser. Jesús nos manda a los reyes de la tierra, a los encumbrados, a los grandes. La obra es de Dios, es del Todopoderoso. Por lo tanto, hagámosla mientras dure el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? La red no se va a romper más. Dios tiene millones en este mundo. Dios tiene millones que muy pronto va a terminar la obra de Dios en este mundo. Más rápido de lo que podemos entender. Las cosas más grandes están por suceder. En silencio los discípulos contemplaban al Señor, sin saber qué decir. Había lágrimas en el rostro de ellos. Estaban viendo una vez más a su amado Maestro. Después de la resurrección les costaba entender muchas cosas, pero ahora se daban cuenta que sin Cristo nada podían hacer, absolutamente nada. Y continúa diciendo San Juan, capítulo 21, lo siguiente. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Estamos notando lo que dice allí? Es impresionante, porque los discípulos miraban el rostro de Cristo. Estaban mudos. Sin duda que tenían lágrimas. Se acordaban del fracaso y de cómo habían hablado del fracaso de toda la noche. De pesca no habían pescado nada. Ahora veían allí listo el desayuno para comer. Jesús les decía, vamos a comer. Traigan de los peces de ustedes, que sacaron recién, y lo habían sacado por el mandato del Todopoderoso, por un milagro de Dios. Y veían que era Jesús, era la tercera vez que se les aparecía, y todavía la mente no alcanzaba a entender. Mi apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús, nosotros tenemos que entregarnos a Cristo como se entregaron los discípulos. De lo contrario, no podremos terminar con la obra de Dios y corremos el riesgo de perdernos nosotros en el umbral de una eternidad, en la hora final del conflicto.
comprendemos del todo estas cosas. Ahora Jesús dialoga con Pedro específicamente o especialmente, como leemos allí. ¿Cómo dialoga? Leamos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de este pasaje o de los que vienen también. Pero saben, no tenemos el tiempo suficiente. Pero aquí dice cuando hubieron comido, Jesús los llama a Pedro en forma especial. ¿Y qué había hecho Pedro? Lo había negado 3 veces en forma tremenda. Pero después, arrepentido, oró desesperadamente, clamaba en el lugar donde Cristo le había pedido que orara por él antes. Y allí Pedro se aferró de las rocas y oraba: perdóname, Señor, te negué brutalmente con insultos, inclusive. Todo se cumplió ahí, perdón para mí. Y el Señor le permite que ahora 3 veces también confesase de su arrepentimiento. ¿Me amas más que estos? Y ahora le hace ver, porque Pedro siempre quería ser el superior. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. No contestó que lo amaba más que los otros. Él le dijo: apacienta mis corderos. Lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 16? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apastorea mis ovejas. Qué notorio. Otra vez volvió a decirle Jesús. Los discípulos escuchaban atentamente, porque lo había llamado más adelante. Los discípulos desde atrás escuchaban fuertemente el diálogo, donde Jesús le hablaba a Pedro. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Y Simón ahora ya no sabe cómo decirlo. Dice: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas, cuida de mi rebaño. Pedro, ten cuidado, te mostré muchas veces en lo que consiste la debilidad humana, el problema del pecado, lo que es la desgracia de la transgresión que ha incapacitado al hombre para llegar cerca de Dios. Ahora, en ese diálogo continúa de esta forma. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, notemos, la tercera vez, 3 veces lo había negado. Señor, tú lo sabes todo, respondió. Hay una diferencia allí. Pedro se acuerda de la negación. Mira a Jesús firmemente. Tú lo sabes todo. Lo está reconociendo como ¿qué? Como Dios. Tú sabes mis pensamientos. Tú me vistes cuando lloraba en el lugar en el cual yo me arrepentí de mi pecado atroz. Perdóname, Señor. Tú lo sabes todo. Y entonces Jesús, con una sonrisa, le dice: apacienta, Pedro, entonces mis ovejas. Y continúa diciendo lo que significa seguir a Jesús. Y ahora tenemos que ir viendo acerca de ello. Leamos. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. De manera que Jesús es muy claro. No le presenta el camino de color de rosas. Dios siempre es claro. Dios siempre sabe que en este mundo de pecado, donde Satanás reina, hay pecado, miseria y dolor hasta el fin, cuando Jesús termina con el pecado. Pero le dice: Pedro, ahora no vas a ir a donde tú quieras. Llegará el momento, y él era impetuoso, llegará el momento cuando vas a extender tus manos. Te va a ceñir otro. No vas a ir donde tú quieras. Pero eso significa seguirme. Y tengo yo una lección que sacar de ahí. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús donde Él me envíe? ¿Estoy realmente dispuesto a acompañar para llevar ese mensaje contra mi voluntad, mis pensamientos, mis razonamientos, que suelen ser extremadamente negativos y nada tienen que ver aún con el tiempo profético con el cual estamos viviendo? Hay muchos que dicen: aún el tiempo no ha llegado, ahora no ha llegado el tiempo todavía, después vamos a predicar mejor. Cuidado con ese engaño satánico atroz.
Y dicho esto, después que Jesús le dice esto, ¿qué dijo? Añadió, sígueme, dice allí el subtítulo. Dicho esto, Pedro, esto te costará la vida. ¿Estás dispuesto a seguirme? Y sí que estuvo. Porque inclusive cuando le tocó la hora de extender sus brazos y morir crucificado, porque así murió el apóstol Pedro, él dijo, es demasiado honor para mí morir como Jesús murió. Y le pidió que lo crucificasen cabeza abajo, los pies arriba, cabeza abajo. Impresionante. En la conversión, esa es la conversión. No hay otra manera. No se trata de actos comunes de la vida. Aún podemos ir a una iglesia y estar allí orando, podemos hacer muchas cosas, pero cuando realmente viene lo que es el deber de todo cristiano, entonces ahí no entendemos, no comprendemos más el plan de Dios para nuestra vida y por eso estamos vagando en este mundo y en este mundo de tristeza. ¿Qué significa seguir a Jesús? Leamos. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es que notorio, ¿verdad? Pedro estaba conmovido, pero así es la mente humana, sometida a las trampas diabólicas. Y ve a Juan. Él sabía que Juan era el más querido por Jesús, era el más jovencito de paso. Era muy joven en esos días. Y Juan reclinó allí mientras Cristo realizaba sus últimas escenas antes de ir a la cruz del Calvario, su cabeza estaba en el pecho de Cristo, mientras escuchaba el mensaje. Y ahora, ¿y qué va a pasar con este? Pregunta Pedro. Es lo que a veces nosotros preguntamos. Pero el asunto es que el llamado de Cristo es independiente, es individual, no tiene nada que ver con lo que va a pasar con los otros. Dios te llama a ti en forma personal y directa. Veamos lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro, yo te estoy llamando a ti. Estoy llamándote para una obra grandiosa. Me dices que me amas, que estás arrepentido, pero ¿entiendes lo que significa esto? ¿Qué tiene que ver con lo que pase con San Juan? No importa lo que pase, si yo quiero que él viva hasta cuando yo regrese, eso no te interesa a ti. Sígueme tú. ¿Estamos comprendiendo nosotros lo que es esto? El llamado personal, directo de nuestro amado Salvador. Por lo tanto, la lucha debe ser personal. Los conflictos vendrán, pero la lucha y la decisión de proclamar el Evangelio es personal, absolutamente personal. Por eso el llamado de Cristo es individual y personal. Y eso debe quedar claro. Tenemos 7 iglesias que analizar, pero no olvidemos lo que estamos viendo ahora, para comprender más de cerca lo que Dios profetizó a través de esas 7 iglesias en una forma maravillosa. Ahora vamos a la hora actual. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios Padre, como leíamos hoy. Esta es la hora en la cual vivimos. Amados y apreciados amigos y hermanos, es la hora más solemne de la historia. Cristo todavía intercede por nosotros en el santuario celestial. Cuando termine esa intercesión, ¿qué es lo que va a pasar? Y saben, en realidad nos falta mucho tiempo. Yo debo de ser claro. En realidad ese tiempo es breve, no va a pasar mucho tiempo y Jesús dejará de interceder por la raza humana. Vamos a ver ahora lo que San Juan ve allí en Patmos, en la visión del Apocalipsis. Jesús habla a su pueblo al fin de la historia. Y leamos en Apocalipsis 10, versos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahí se ve un ángel fuerte. ¿Saben? Ese ángel fuerte es Cristo mismo. Ahora se ve, Juan se encuentra ante aquel mismo Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y allí pone un pie sobre el mar, sobre el pueblo, muchedumbre y lengua, otro pie sobre la tierra, para indicar que fuera de él no hay otro.
Y es notable como continúa diciendo el pasaje bíblico, leamos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y esto se refiere al final ya de los 2300 años, o sea, desde 1844 ya no hay más fechas que colocar. Hay muchos teólogos que colocan fechas equivocadamente, desgraciadamente pasa esto, no tiene nada que ver, más es una trampa satánica. Cristo está viviendo una hora adicional, el pueblo de Dios está hablándonos en una hora especial, a nosotros. Puede ser que hemos pasado una noche en forma simbólica, una noche sin pescar nada. ¿Qué nos falta? Una entrega indivisa al Señor para terminar con la obra de Dios. No nos va a faltar el dinero, no nos va a faltar nada. Lo que necesitamos es una entrega incondicional al Todopoderoso. Ahora ve ese cuadro y dice, a partir de ahora, aquel que no puede equivocarse jamás, dice el tiempo profético, en otras palabras, con los 2300 años terminaba la última profecía de fechas. Y el tiempo profético no será más. Ahora entramos en el corto juicio investigador. Ahora continúa diciendo la Escritura lo siguiente. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto tuvo que ver con una experiencia muy particular del pueblo de Dios. Y el Señor le revela a Juan, estando en Patmos allí, cuando llegase ese momento, cuando llegó 1844, sufrieron el tremendo chasco de 1844. ¿Por qué? Porque no habían entendido bien las Escrituras simplemente. Entendían un término mal, no es que las fechas estaban mal, las fechas eran claras del 22 de octubre de 1844. Pero estaba ahora cumpliéndose la profecía. Jesús pasaba del lugar santo al santísimo para terminar con la obra de Dios en este mundo. Ahora Él le dice, le anticipa a Daniel. En realidad es el librito que tenía, era el libro de Daniel, el libro de las profecías de Daniel. Estaba viendo allí con claridad, come el librito, hazlo parte tuya, pero te digo una cosa, va a amargar tu vientre. Y en realidad aquellos hermanos que vivieron en esos días sintieron una amargura difícil de describir cuando Cristo no vino en la hora que ellos pensaban que iba a regresar. Se confundieron con el término de santuario simplemente. Jesús pasaba al lugar santísimo y ellos creían que el santuario era la tierra. No, esa era la enseñanza de aquellos días. Pero esos hombres de Dios, valientes hombres de Dios, Guillermo Miller, por ejemplo, que vivió 5 años más después del gran chasco, nunca perdió su fe y dijo, Jesús viene ya. Hoy es el día, hoy es el día. Esas fueron las palabras constantes de Guillermo Miller, ese gran siervo de Dios. Y el versículo 11 agrega, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. allí estás tú y estoy yo. La profecía es categórica. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuál es la misión a la cual Cristo nos envía? No me preguntes por tu hermano, por aquel que va a ser y aquel que no va a ser. Dios es el que te pide a ti. Te pide con gozo y al mismo tiempo con ímpetu. Ven, hijo mío, ven, hijitos míos, prediquen la última proclamación del Evangelio y yo regresaré a la tierra. La obra de Dios va a terminar pronto, mis hermanos. No se trata de largos tiempos, no. El problema de la incredulidad nos ha hecho pensar de esta forma. Inclusive a veces nos vamos a los barrios para tratar de que alguno más se convierta más sencillo. Decimos, no, Dios nos manda a los grandes de la tierra, a los monarcas de la tierra, como fueron en el tiempo de Daniel. Daniel predicó constantemente en la corte y con valentía indicó, y el Señor lo guió, el gran profeta de Dios. Dios te llama a una experiencia similar. Es lo que estamos estudiando hoy. ¿Cómo no entender? Es necesario que profetice. Yo a veces cuando leo noticias internacionales pienso en los que dirigen esta tierra. Y si ellos supieran, y si ellos entendieran, pero ¿por qué no saben?
porque tú y yo sí sabemos, pero ellos tienen que conocer. Solemne mensaje que debemos dar en esta hora, incierta en el cual vive el mundo. Lo conocemos, pero repasémoslo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Contundente, no hay otra cosa que hablar. Esa es en realidad el mensaje, el Evangelio en la hora del fin, denunciando los pecados de esta hora, los mandamientos de Dios, etc. El versículo 7 agrega: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo te pregunto, ¿realmente llegó la hora del juicio? Sí. Hace rato que llegó la hora del juicio, el juicio previo, antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos ya no habrá más tiempo de arrepentirse, no habrá más tiempo de resolver nuestros problemas. Todo habrá terminado. De manera que el tiempo es hoy, ahora. Es el tiempo de terminar con la obra de Dios y hacer las cosas de Dios. Solemne mensaje que debemos dar en esta hora. El versículo 8 continúa en el segundo mensaje angélico. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa gran Babilonia, o sea, esa apostasía del cristianismo que se inicia con el poder perseguidor en el 538 de la era cristiana, que persiguió durante 1260 años. Acá es categórico, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia. Está hablando de un poder espiritual que llenó del vino de la fornicación a la tierra simplemente. Por eso es que aún este mensaje repetido con gran poder, el pueblo de Dios en nuestros días, en la hora en que vive Rubén Arn, en este tiempo debe ser claro, contundente, sin tener miedo, ni con libros, o sea, no tener miedo para repartir libros, ni tener miedo para proclamar con nombre y con toda claridad. ¿Qué esperas para hacer las obras de Dios? ¿Esperas que amanezca un día mejor? Ahora continúa el mensaje de Apocalipsis 18, 4 y 5, que dice lo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El mundo está como Sodoma y Gomorra en el día de hoy. Y este pasaje tiene que ver exclusivamente, y no nos confundamos, tiene que ver con el llamado que Dios hace al mundo. Pero si el Señor no tiene quien predique, o no tiene el remanente que está convencido, como también los discípulos tuvieron que dar su vida y convencerse de lo que significaba esa obra, ¿podrá ser hecha? Es lo que Dios nos pregunta hoy. Por eso dice, yo y otra gran voz del cielo, salí de ella, pueblo mío. No está hablando de nosotros, que no somos Babilonia, de ninguna manera. Somos el pueblo de Dios. Pero tenemos que hacer las obras del pueblo de Dios. Dar el mensaje que Dios nos pidió que demos en esta hora. Y es contundente, rotundo. Salid de Babilonia, porque ha llegado la hora en la cual las plagas van a caer sobre este mundo. El mundo se va a terminar. La resurrección va a ocurrir. Yo vendré para llevarlos al hogar. Él tiene muchos, millones de fieles que están afuera porque simplemente la red se nos rompió. La red se nos rompe. ¿No les parece, hermanos, que tenemos que arreglar nuestras redes al mandato del Señor para que pueda soportar la enorme cosecha que Cristo quiere hacer? Acompañaremos al Rey del Universo. Continúa diciendo lo siguiente, Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, es rotundo, es un mensaje contundente, con nombre y todo. La bestia y su imagen, si alguno adora la bestia y su imagen, ¿qué dice la palabra de Dios?
Ahora es el momento que tenemos que anunciar con claridad, enseñar quién es la bestia, enseñar quién es el falso, el profeta, también como le llama la palabra de Dios, o la imagen de la bestia. Mostrar el cumplimiento profético de las cosas. Hace un ratito atrás observaba cómo el mundo tambalea en este mundo de guerra, cómo Rusia saca las armas más poderosas y las lleva ahora hasta allá a Siberia. Y allí en Siberia tienen un tremendo arsenal nuclear para aniquilar. No voy a mencionar ciertas partes de la Tierra en un instante, con bombas terribles y con misiles terribles. Estoy hablando de armas nucleares. Pero todo es frenado por el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios puede explicar al mundo el por qué existe aún. ¿Por qué existe este mundo todavía? A pesar de lo que reina sobre la tierra, solamente el pueblo de Dios lo puede explicar. Leamos lo siguiente de Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Qué impresionante figura. 4 ángeles sostienen los vientos de la ira terrible de esta tierra, hasta que el mensaje sea llevado y sean sellados los siervos de nuestro Dios, como dice el texto bíblico. He aquí, nosotros tenemos que ser los fieles hijos de Dios. Por misericordia nosotros se detiene todo esto, dice el versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si el Espíritu de Dios no obra poderosamente en nuestro corazón, jamás alcanzaremos a ser sellados por el Espíritu Santo. Jamás podremos terminar con la obra. De manera que la necesidad urgente que tiene todo ser humano que conoció la verdad, como tú y yo, los que entendemos el mensaje, es realmente ser sellados. La salvación está en juego, una vida eterna está en juego. Todas las promesas de Dios se cumplirán. Y Jesús nos espera todavía. El universo observa este cuadro con vivo interés, sabiendo la obra que está ocurriendo. Solemne mensaje que debemos dar en esta hora. Ahora vamos a analizar lentamente la última oración de Jesús antes de entrar al Getsemaní. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, me equivoqué con el texto que va a seguir estos instantes. No interesa. Porque esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Juan ve al pueblo de Dios, pero ve al pueblo de Dios transformado, dando el mensaje postrero del cual estábamos hablando, en una forma impresionante, rotunda. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué hermoso pasaje. ¿No es este acaso maravilloso? Pero allí también está como los primeros discípulos, de los cuales recién Cristo les hablaba al lado del lago, allí, en esa mañana. Nos habla también en el atardecer de esta historia y nos habla así Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De manera que, así como a los discípulos les tocó pasar por momentos dramáticos, la persecución va a existir porque va a explotar cuando el pueblo de Dios simplemente predica el mensaje que tiene que predicar, con el poder del cielo, con el poder de Dios. Y lo anuncie con claridad, no en balbuceos, no en forma tímida, no media escondida, sino con nitidez. El pueblo de Dios será bendecido en gran manera. ¿Acaso no estamos en este mundo porque anhelamos una patria? Entonces entremos en la patria, entremos en esa patria celestial. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice en la pantalla, Alicia? Oí una voz que desde el cielo me... Arriba, muchos del pueblo de Dios. Sí, muchos del pueblo de Dios les costará la vida. ¿Escuchamos? Claro, si el texto 13 nos dice eso.
O sea, nos habla con claridad. Pero el Señor nos ha llevado una noche. Has pasado toda esa noche velando, puede ser desanimado. ¿Y cómo? Y no se cumplen las promesas de Dios. Tal vez perdimos a los seres amados que amamos. Un mundo azotado por enfermedades de todo tipo. Un mundo destruido en la desgracia más grande como Sodoma y Gomorra. Un mundo aniquilado. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La mañana de oro de la resurrección va a llegar muy pronto a este mundo. Pero tenemos que pasar el turbión, como los discípulos de antaño lo tuvieron que hacer. No podemos entender el mensaje de las 7 iglesias si no entendemos esto. ¿Para qué estudiarla simplemente? El pueblo de Dios perseguido. Ahora bien, leamos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es lo que todavía los ángeles de Dios sostienen. Allí que vimos en la visión del capítulo 7 de Apocalipsis. Porque todavía su pueblo debe experimentar una experiencia distinta. Satanás lucha furiosamente, como dice Apocalipsis 12:17, para que el pueblo de Dios no entienda esta verdad, no comprenda esta verdad. Y saben, mis hermanos, sin comprender esta verdad de ese desayuno de los discípulos allí al lado del lago, no podremos terminar la obra de Dios. Podemos tener todo el oro de la tierra y sin embargo la obra no va a terminar. Porque la terminación de la obra de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios en la lluvia tardía. Nada podemos hacer nosotros. Ahora bien, está claro. Tenemos que denunciar y aquí está claro en la palabra de Dios. En la imagen de la bestia le dará el poder a la bestia. Los dos poderes, el apóstata y el que luego apostató. Diríamos lo que pasó allí en el tiempo de Roma y que se paganizó y entró todo el paganismo que sabemos, y por otro lado ¿qué diríamos? Fue un genuino arrepentimiento de los grandes reformadores de la Edad Media, pero luego volvieron atrás. Cuando llegaron allí al norte de Estados Unidos de Norteamérica, otra vez empezaron sus caminos viejos, no entendían las cosas de Dios y estamos al borde mismo de la catástrofe. Tenemos que decirlo antes que ocurre, para que la gente lo entienda, lo comprenda y realmente sea salva. El nuevo orden mundial, detenido por misericordia, ¿a quién? Sobre todo a nosotros. Leamos en Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Saben que Apocalipsis 13 tiene como misión explicar a esta bestia. Todo el capítulo 13, exclusivamente esto. De manera que aparece ya el nuevo orden mundial que se va a establecer. Cuando realmente Estados Unidos y Norteamérica pase por una crisis estupenda, ¿cuántos no entienden esto? Una crisis terrible económica, entonces ahora, desesperado, habrá de unirse en creencias particulares con el Vaticano y por supuesto juntos van a hacer la obra que no es de Dios. La persecución vendrá, está dicha en la palabra de Dios. El mensaje del tercer ángel debe predicarse en primer lugar. ¿Qué ganas con predicarlo después? Ahora es el día. ¿Qué dice el título, Alicia? Fin del nuevo orden mundial, detenido por misericordia. Dios nos ama mucho. Hijitos míos, no lo olvidemos de la frase de Jesús. ¿No entendéis mi palabra? Continúa diciendo la palabra de Dios. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. En realidad será ese poder, el poder de la iglesia que apostató, esa bestia que se la ve allí ya coronada, y que es la suma de las bestias anteriores, la bestia que murió y resucitó, como ya conocemos, ¿verdad? Sale ahora para hacer su obra. Todavía no la hace porque Dios no le permite. Simplemente porque nos ama. Quiere que yo llegue a la eternidad. Quiere que seamos salvos.
Ahora los mercaderes, ¿por qué? Van a llorar porque ven que esa gran Babilonia se desplomará en un solo golpe. Tal cual dice allí. O sea, va a dirigir la economía mundial. El nuevo orden mundial lo va a hacer de esta manera, no de otra. No creamos otras cosas. El versículo 12 agrega. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. De manera que está ejemplificando simplemente que no habrá más comercio sin que pase por ese poder. No hay nada que hacerle. El que no tenga la marca de la bestia será simplemente despreciado, obligado a morir o desechado. Pero el Señor habrá de cuidar de sus hijos y de su pueblo. En la hora más dramática de esta tierra el Señor nos va a acompañar. Leamos a continuación. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y por supuesto que ese poder tiene un poder económico muy grande, porque por las hechicerías de la Edad Media, vamos a usar las palabras como son, engañaron al mundo y por supuesto tienen el oro amontonado. De manera que esa es la solución momentánea de la tierra. Pero el Señor nos habla con ternura. En esta hora debemos terminar con la obra de Dios. El versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, está claro, ¿verdad? Allí está la sangre derramada. Satanás luchó a través de los tiempos. Ahora es a través de estos poderes que ya estamos hablando. Pero siempre fue la rebelión entre el cielo y la tierra. La profecía lo anuncia con toda claridad. ¿Y nosotros callamos? Es una pregunta que se ve en la pantalla allí. Para que meditemos en serio y continuamos leyendo. Santiago hablaba de esta hora crítica y dramática de la tierra diciendo así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Qué tremendo. Pocos hombres manejan la riqueza mundial. Pero aquí está la respuesta de todo lo que realmente estamos estudiando en la palabra de Dios. Eso se está cumpliendo ahora en nuestros días. Ahora es el momento de anunciar con ternura, con amor, el mensaje de Dios de la hora posterior. El envío de Jesús en esta hora del fin es así. La última oración de Jesús antes de ir al Getsemaní. Leamos, Alicia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que ir al mundo. Algunos se esconden en el campo, se van por allá. No. Ir al mundo a predicar el Evangelio, a terminar con la obra de Dios. Bien, el versículo 16, ¿qué dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro, el Señor dice, no son del mundo, son aparte. Y cuán más diferente que el mundo como Jesús lo fue. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Miren el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Conocer la palabra de Dios, manantial de toda verdad y luz que alumbra. Está alumbrándonos y daremos al mundo ese mensaje. Por eso el versículo 18 agrega. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, ahí está. Ahí está el título de este tema, justamente. Jesús tiene que hablarnos de cerca y nos habla con ternura. Como Él fue enviado, dejó un trono de gloria para ir al mundo, nosotros también. Y el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, claro, porque Cristo es glorificado ante el universo entero cuando ve a su pueblo terminar con la obra de Dios en este mundo. Todas las fuerzas del cielo están ofrecidas a su pueblo. ¡Cuán grande es esto! Como el Padre me envió, yo te envío a ti. Escuchemos este cántico nuevamente. Te envío a ti.
a un mundo que perece para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Vamos a orar al Señor para sentir ese llamado profundo en nuestra vida en el día de hoy. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos creaste en esta hora del fin. Te rogamos que tú nos ayudes, nuestro Dios. Danos el poder de lo alto para que podamos terminar con tu obra en esta tierra. Solamente así lo podremos hacer. Perdónanos nuestros pecados y errores y ayúdanos a terminar con tu obra en este mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te sostenga. Es mi sincera oración. Amén.